Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de que vayan a ver este video. Les habla el licenciado Marcos Jaime García Charles, coordinador de la Clínica Psicología UMNE, junto con la licenciada Isa Nayeli Ordóñez. Y bueno, para saludarles y aprovechar este espacio para grabarles un nuevo video sobre un tema algo amplio, que todavía se puede ampliar muchísimo más, pero que quise por lo menos llevarles alguna introducción, la cual es bastante redundando un poquito, bastante amplia en cuanto a contenido, pero siento que vale la pena y es parte de lo que tenemos que por lo menos manejar, o que se adapta al conocimiento que manejamos nosotros los psicólogos clínicos, la psicología en general. Y en este caso procedo a comenzar con la presentación. Como ustedes ya saben, antes de comenzar este video lo voy a subir al canal de la Clínica de Psicología UMNE, y pues lógicamente lo van a ustedes observar y me van a mandar por correo sus apuntes, sus anotaciones, y si tienen alguna duda pues también ya sea en los mismos comentarios del video, o también de manera pueden mandar mensaje WhatsApp, en manera que les pueda ayudar a salir de alguna duda, pues con mucho gusto, ya saben, ¿no? Y bueno, ya para comenzar, al final, perdón, estaré mandándoles el correo electrónico al cual quiero que les recomiendo que me manden sus apuntes, y a final de cuentas para poderles hacer válida su hora, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos con la presentación. El tema que nos atañe el día de hoy es introducción al neurodesarrollo infantil. ¿Ok? Bien, prosigamos. Aquí no me quiero saltar. Bueno, comenzamos primero que nada con el temario, ¿no? Es decir, este va a ser nuestro temario. Está dividido en 7 puntos. El punto número 1 está focalizado a qué son las neurociencias. Pues ustedes se fijaron, pues el tema es neurodesarrollo infantil. Esto tiene que ver mucho con las neurociencias, y sobre todo la neurociencia moderna, que está muy arraigada a lo que es la psicología y a muchos ámbitos, no solamente a la medicina, sino también a la psicología, a la psiquiatría. Y por lo tanto es muy importante también conocer algunos aspectos neurobiológicos del porqué de ciertas conductas, o en este caso el porqué o cómo es el desarrollo infantil, ¿no? Y las incidencias que pudiesen tener a nivel conductual y a nivel emocional y psicológico, ¿no? El segundo punto es el desarrollo del cerebro humano. Vamos a ahondar un poquito en la historia, lo que viene siendo el desarrollo del cerebro humano, como obviamente. Y el punto número 3 estaremos viendo lo que es la evolución de la corteza cerebral. Estaremos tocando un poquito de temas neurobiológicos. El punto número 4, el crecimiento neuronal y la poda sináptica, o crecimiento neural, también se le puede conocer de esta manera. Es un concepto muy propio que más adelante les voy a explicar de qué se trata. El punto número 5 es la mielinización, otro concepto muy de neurobiológico. Número 6, periodos críticos y periodos sensibles, los cuales son muy importantes que nosotros los psicólogos lo sepamos, sobre todo en materia de psicología infantil o neuropsicología infantil también. Y por último estaremos viendo el concepto de plasticidad cerebral, ¿ok? Bueno, prosigamos. Primero que nada, punto número 1. ¿Qué son las neurociencias? Bueno, aquí tengo una definición rápida, sencilla, para no ahondar tanto en lo que son las neurociencias, porque son muy amplias. Así que vamos a una definición rápida, que es el campo de estudio de las funciones cognitivas básicas y superiores, emociones y comportamiento en relación a sustrato neural y las interacciones que se dan entre estos. Las neurociencias hoy en día, quiero comentarles, están teniendo mucho auge por la evidencia experimental que se ha estado obteniendo, sobre todo muchos artículos y muchos trabajos de muchos neurocientíficos y psicólogos que trabajan con neurocientíficos de la mano, por los cuales la psicología está tomando mucho poder en el sentido de la ciencia, y sobre todo en psicoterapia, donde gracias a las neurociencias la psicología está obteniendo este grado más importante. Muchas de las hipótesis
comienzan a descartar, otras se comienzan a validar, otras todavía están en revisión. El propio psicoanálisis también está tomando en cuenta, o mejor dicho, las neurociencias están tomando en cuenta algunas de las hipótesis psicoanalíticas, quizás no todas, pero sí algunas, y sobre todo la psicología cognitiva conductual, la cual también ha tenido mucho respaldo y mucha validez gracias a las neurociencias modernas. Y bueno, básicamente no es tanto porque existe un mito de que las neurociencias van a venir a suplir a la psicología. Esto no es correcto. Hay campos de demarcación muy específicos. Si hemos leído un poquito sobre filosofía de las ciencias, entenderemos que hay demarcaciones y hay cosas que las neurociencias no pueden tratar, como por ejemplo cosas sobre todo de contenido mental en cuanto a sistemas muy subjetivos, en este caso que es lo que trabajamos nosotros los psicólogos, y pues evidentemente la psicología hay cosas que no puede aplicar para las neurociencias, pero son ciencias que se complementan, que se ayudan mutuamente y que hacen expansivo el conocimiento, que a final de cuentas eso es lo que importa y los permite profundizar en nuevas teorías y nuevas hipótesis para mejorar el trabajo psicoterapéutico, en este caso nosotros como psicólogos, ¿no? Como psicólogos clínicos. Punto número 2. Bueno, no quiero continuar sin antes decirles que en neurociencias existen muchas. Está la propia neuropsicología, la neurociencia cognitiva, la psiconeuroinmunocrinología y pues muchos ramas de las neurociencias, la neurobiología. Por ahí pudiéramos también meter la psicofisiología y cositas así. Están muy relacionadas con neurociencias, o son ramas de las neurociencias que de alguna manera embonan y se conectan, hacen sinapsis con la psicología, neurociencia y psicología. Entonces podemos decir que son hermanas y trabajan de la mano, pero con criterios de demarcación u objetos de estudio un poquito diferentes, ¿no? Ahora sí, continuemos con el desarrollo del cerebro humano. Perdón. El cerebro humano, aquí les hago una anotación. El cerebro humano adulto es un órgano sumamente complejo, pesa aproximadamente 1.500 gramos, conteniendo cerca de 20 billones de neuronas, representa solamente el 2% del peso corporal, pero consume igual cantidad de energía que todo músculo esquelético en reposo. Aquí es muy importante mencionar que el cerebro humano ha evolucionado a lo largo de la vida, o va evolucionando a lo largo de la vida, y ahí se los voy explicando un poquito a poquito, pero es muy importante entender que cuando hablamos de cerebro humano no hay que cerebrocentrizar, disculpen el término, toda la conducta únicamente al cerebro, sino que estaremos hablando más adelante de lo que llamamos como un sistema o sistema complejo, donde a través del cerebro, funciones ejecutivas, funciones motoras, funciones de todo tipo, el cerebro se encarga más o menos como de gestionar, ¿no? Básicamente, y es como un vigilante que hay de todo el cuerpo, al que va recibiendo las señales y de todo el cuerpo va ahí como registrando, vigilando, manteniendo la homeostasis, es decir, el equilibrio, etcétera. Sin embargo, no sería apropiado decir que el cerebro es el generador de conductas específicas, sino tiene que haber estímulos, a final de cuentas, que entran a nuestro sistema nervioso a través de los órganos sensitivos y se procesan, y de alguna manera se obtiene algún tipo de respuesta, las cuales pueden ser muy variadas dependiendo de las actividades que se estén o mecanismos cerebrales que estén funcionando en estos momentos, que son muy específicos. No vamos a entrar mucho en detalle porque ese no es el tema, pero sí quería mencionarles más que nada para no tampoco caer en ese famoso cerebrocentrismo de la conducta e inclusive de las cuestiones subjetivas, como por ejemplo los contenidos de lo que viene siendo en sí la mente, ¿no? Que prosigamos. La evolución del cerebro requirió la coexistencia de dos mecanismos de adaptación. El primero involucra cambios genéticos que ocurren a nivel de las especies, y el segundo ocurre a nivel individual e involucra cambios epigenéticos. Ahí podemos ver, por ejemplo, como una especie de línea de tiempo. Entonces es como podemos ver, obviamente esto no es completamente fidedigno de cómo es, pero es más o menos una representación desde los tipos de Homo, desde el Australopithecus robustus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens. Hay que recordar que nosotros pertenecemos a la línea de los Homo sapiens, ¿ok? Y bueno,
El desarrollo evolutivo del cerebro del Homo sapiens sapiens ha sido progresiva a lo largo del tiempo. El desarrollo del cerebro se ha ido incrementando en centímetros cúbicos. El tamaño del cerebro no es en sí la característica más importante a nivel funcional, sino la capacidad de realizar conexiones sinápticas, la agilidad con la que pueden comunicarse estas células nerviosas. El cerebro es parte de todo un sistema adaptativo complejo. Ahí podrán ver, por ejemplo, un tipo de esquema, unos dibujos, donde podremos ver más o menos la diferenciación. Esto no es evolución del cerebro, pero es para que nos sirve como punto de referencia para darnos cuenta de las diferenciaciones entre diferentes, valga la redundancia, parientes que tenemos muy cercanos, en este caso otros simios, otros primates, en este caso los prosimios, los cuales podemos ver que tienen alrededor de 12.6 o 12,6 centímetros cúbicos. Los monos del Nuevo Mundo, si mal no me equivoco, aquí están los monos capuchinos o los macacos, si mal no recuerdo, está el 34,1 centímetros cúbicos. Los monos del Viejo Mundo están 89,1 centímetros cúbicos. Los simios menores están 97,5 centímetros cúbicos, que creo que aquí es donde están los chimpancés. Y aquí creo que están, si mal no recuerdo, están lo que siendo los gorilas, que viene siendo 316,7 centímetros cúbicos. Y como se podrán dar cuenta, el tamaño del cerebro del Homo sapiens está en 1251,8 centímetros cúbicos. Cabe señalar, aquí haciendo un paréntesis, que lógicamente podemos ver una diferencia en cuanto al tamaño, sobre todo, ¿no? Que eso es lo que podemos observar de manera más clara. Sin embargo, el tamaño del cerebro no determina ni las capacidades cognitivas, ni mucho menos la inteligencia, como se pudiera pretender suponer, ¿no? Existe por ahí una hipótesis que se le conoce como cociente de encefalización, el cual, dependiendo, porque pues lógicamente podremos encontrar que si la inteligencia se tratara en cuanto al volumen o el tamaño del cerebro, pues tenemos las ballenas tienen cerebros más grandes, o sea, hay animales que tienen cerebros más grandes que nosotros, no somos los que tenemos el cerebro más grande, pero el cociente de encefalización aparentemente es una hipótesis que evalúa la posibilidad de cierta superioridad, entre comillas, de inteligencia en función del tamaño del cerebro en proporción al tamaño del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo las ballenas tienen un cerebro muy grande, evidentemente muchísimo más grande que el de nosotros, el de los delfines también. Sin embargo, esto no significa que ellos sean más inteligentes que nosotros, porque su cerebro, según esta hipótesis del cociente de encefalización, el cerebro de ellos está en proporción al tamaño de su cuerpo demasiado pequeño en comparación al Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, el cual nuestro cerebro es bastante grande en proporción al tamaño de nuestro cuerpo. No sé si me expliqué correctamente, pero básicamente es lo que quería hacerles como una señalización para derribar un poquito los mitos, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, mencioné dos veces un concepto que se llama sistema adaptativo complejo. Esto es un concepto que utilizó Joaquín Fuster en su tesis sobre básicamente los cimientos de la libertad a nivel neurobiológico. Le recomiendo bastante. Y de hecho tiene un libro que se llama Cerebro y Libertad, lo recomiendo bastante. Es un lenguaje muy complicado, la verdad, así hay que leerlo 2 o 3 veces si no somos muy metidos en el mundo de neuro, pero vale la pena a final de cuentas, en paréntesis ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué el cerebro es parte de un sistema adaptativo complejo? Bueno, este concepto, o mejor dicho, el cerebro es parte de un sistema adaptativo complejo, el cual a lo largo de la evolución ha partido desde pequeñas estructuras celulares a nivel nervioso que le permite al organismo captar los estímulos internos y externos del ambiente. A menor o mayor medida, dependiendo del tipo de organismo, estos estímulos se procesan y permiten ampliar los mecanismos de respuesta para obtener variadas alternativas de acción. Esto con fines exclusivamente adaptativos. Aquí, si ustedes se fijan, estamos hablando de un concepto de estímulo interno y externos, ¿no? Estamos hablando, los estímulos internos, ¿cuáles son? Son todos aquellos que vienen dentro de nuestro cuerpo. Básicamente podríamos hablar en sí de la homeostasis, el estado en el que se encuentra el equilibrio de nuestro organismo. Si está un poquito desequilibrado, si nos falta algo, lógicamente va a haber estimulación. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, los latidos del corazón irregulares, movimientos intestinales inadecuados,
o quizás alguna falla en el hígado, lógicamente esto va a incidir en nuestra actividad cerebral y también va a incidir por consecuencia en nuestra actividad mental. Y es por eso que nos sentimos de determinada manera, ¿no? Y luego están los estímulos externos, que los cuales se sobreentiende son aquellos que logramos percibir, que nos llegan del ambiente, como la luz, aquellos que podemos oler, que podemos tocar, etcétera, etcétera, ¿no? Prosigamos. En organismos con sistemas nerviosos más desarrollados, que es el caso de mamíferos, aunque también en aves las hay, también implica respuestas adaptativas a nivel social. Esto es muy importante porque a final de cuentas el desarrollo de un sistema adaptativo implica también una adaptación social, y ahorita se los explico. El sistema nervioso no solamente es un sistema que procesa estímulos y ofrece la oportunidad de múltiples respuestas, sino también trabaja para los mecanismos de la homeostasis, lo cual refiere a los mecanismos de regulación interna. Bueno, primero que nada, explicarles un poquito lo que es a nivel social. Cuando hablamos de un sistema adaptativo complejo, a manera de resumen, si no se entendió con lo que está escrito aquí, es que, por ejemplo, todo el sistema nervioso, teniendo como núcleo el cerebro, por decirlo de alguna forma, se encarga no solamente de ser este vigilante que les menciono, sino también de procesar los estímulos internos y externos del ambiente, y en función de una serie de mecanismos, tanto a nivel de sistemas emocionales e incluso los sentimientos, y lógicamente sistemas enfocados a todo lo que es la neurobiología, todas las estructuras cerebrales como la corteza prefrontal, el claustrum, el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, los diferentes lóbulos. Todo está trabajando de una manera asociativa, y dependiendo de todos los mecanismos que se estén activando, esto nos permite tener una mayor alternativa de acción en respuesta para con estos estímulos. ¿Me explico? Desde respuestas simples como casi automatismos o automatismos, y también en respuestas complejas como por ejemplo la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo, los cuales también vienen procesos cognitivos en los cuales pueden derivar como razonamientos. Lógicamente va incluida también quizás ahí la creatividad, la inteligencia y demás, pero a final de cuentas estos mecanismos permiten que se den estos procesos cognitivos que nos permiten a su vez tener alternativas de acción. Las alternativas de acción también se van a tomar a través de nuestra memoria, de algo que llamamos memoria, las cuales se ubican en las redes neuronales que están esparcidas por todo el cerebro. Entonces, toda la corteza. Entonces, realmente lo que está ocurriendo es que al ser esto un sistema adaptativo complejo, es decir, no tenemos simplemente una sola respuesta de entrada por salida, por decirlo de alguna forma, sino que tenemos, debido a la complejidad de nuestro cerebro, tenemos la oportunidad, nuestro organismo tiene la oportunidad de, vamos a decirlo de alguna forma, de elegir a través de las funciones ejecutivas. Se pretende pensar que es el claustrum el encargado de esto, en la corteza prefrontal, por ahí, y es el encargado de gestionar ciertas decisiones. Sin embargo, mayormente estas se dan de manera inconsciente, es decir, a través de procesos inconscientes, y hasta que no llegan a la conciencia es cuando ya se tiene resuelta las decisiones, pero no sin antes haber trabajado de manera asociativa con diferentes partes del cerebro. Es decir, encontrar una conciencia en un lugar específico del cerebro es un error. Realmente la conciencia en este caso vendría siendo como una especie de estado mental de alta actividad cerebral, de alta excitación cerebral, mediante los cuales nos damos cuenta e incluso se puede construir un sí mismo o un yo autobiográfico, ¿no? Bueno, eso básicamente para entendernos mejor. A final de cuentas, todos estos mecanismos funcionan con la finalidad de podernos adaptar de mejor manera al entorno. Evidentemente, debido a la complejidad que tiene nuestro cerebro y nuestros sistemas, pues da la pauta a demasiadas abstracciones, demasiada subjetividad, lo cual quizás seamos los únicos en nuestra especie, o mejor dicho, somos los únicos animales por el momento que se cree o se considera que tiene esta capacidad altamente compleja. Al menos eso es lo que nos dicta toda la teoría en neurociencias hasta ahorita. Pero no, espero que se haya quedado un poquito claro esta explicación, para no quiero enredarlos un poquito más, no quiero enredarlos más. Ok, bueno, aquí tenemos como una especie de mapa sobre el desarrollo del cerebro desde la etapa de la concepción, como pueden ver aquí. Aquí vamos viendo desde en la parte de arriba, desde lo que viene siendo una semana,
Después, ahí podrán ver, hay pequeñitos, pero no, bueno, está en inglés. Y después veremos viendo su desarrollo a las 7 semanas, a las 11 semanas, a los 7 meses y después ya en el nacimiento. Si ustedes se fijan cómo se va dando la forma de las estructuras conforme van pasando las semanas, los meses, y hasta que en el momento del nacimiento ya se tiene un cerebro ya más completo. Y aún así todavía seguirá en desarrollo a lo largo de la vida a través de diferentes procesos. Ustedes podrán ver, por ejemplo, acá abajo una tablita que está dividida en semanas, y luego después esta parte aquí del nacimiento, los meses y los años, y por aquí, por ejemplo, 60 y más. Es decir, como ustedes podrán darse cuenta, esto implica lo que viene siendo el desarrollo, la evolución de nuestro cerebro a lo largo desde que es la concepción hasta que nacemos y cuando cumplimos 60 años o más. Es decir, el proceso de desarrollo del cerebro se sigue dando a lo largo de la vida. Si bien es cierto, ya llegando a ciertas etapas, ya el desarrollo ya deja de ser significativo y va a depender mucho de otros factores que más adelante les voy a hablar. Por ejemplo, como podrán darse cuenta de aquí, desde la concepción a los 4 semanas, tenemos un proceso que se llama neurulación, el cual básicamente la neurulación es el proceso por el cual se forma básicamente el tubo neural durante el desarrollo intrauterino, ¿verdad? Entonces el tubo neural resulta fundamental para la diferenciación de las células del sistema nervioso central, mientras que las crestas neurales lo son para la formación del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Después podrán notar aquí que básicamente casi como los 5 meses aproximadamente, ¿no?, hasta los pasaditas de las 16 semanas, tenemos un proceso que se llama neurogénesis. Su propio nombre lo dice, es muy claro. Básicamente es el proceso mediante el cual nacen nuevas neuronas en la etapa embrionaria. Entonces realmente aquí ustedes podrán ver en todo este periodo de estas semanas estamos viendo un proceso de neurulación, que es cuando se forma el tubo neural, después pasa al nacimiento de las primeras neuronas, y después vamos a pasar a un proceso que se llama sinaptogénesis. La sinaptogénesis, como se podrán imaginar por el término génesis acá en neuro, precisamente se refiere al proceso que comprende la información tanto en foco liberador de neurotransmisores en la neurona presináptica. Es decir, realmente lo que estamos hablando es el nacimiento de las primeras sinapsis que se dan a nivel se van formando las primeras redes, y lógicamente esto va generando, y esto se va generando, como se podrán dar cuenta, esta sinaptogénesis no se detiene y será a lo largo de toda la vida, porque a final de cuentas siempre vamos a estar generando sinapsis durante el largo de toda la vida. Lógicamente al principio del nacimiento, alrededor básicamente un poquito antes de las 20 semanas, es cuando comienza este proceso, ¿no? Después viene otro proceso. Una vez que hay sinapsis, existe otro proceso. Si se dan cuenta, la sinaptogénesis está un poquito más adelante, un poquito antes de llegar a las 20 semanas. Pero hay otro proceso que inicia casi con la neurogénesis, si no es que exactamente igual, que se llama un proceso de migración celular. ¿Qué significa el proceso de migración celular? Bueno, el proceso de migración celular es, ya están las neuronas ahí, ya son ciertos tipos de neuronas las que nacieron. Ahora, estas neuronas, estas células van a emigrar. Hay que recordar que las neuronas son las células del sistema nervioso. No son exclusivas del cerebro, ojo, aunque es cierto que tenemos muchas neuronas del cerebro, no son únicas del cerebro. También tenemos neuronas en todo el cuerpo, pero tienen otras funciones específicas, no necesariamente de funciones cognitivas específicas. Esto depende de otras estructuras. Pero bueno, el proceso de migración celular o migración neuronal se encarga precisamente que ya nacieron estas neuronas, ya pasó por el proceso de neurulación, ahora está en el proceso de neurogénesis, ahora va a pasar a un proceso donde tienen que desplazarse, casi por decirlo de manera literal, hacia las zonas y estructuras específicas para las cuales las neuronas nacieron, ¿no? Es decir, las neuronas por alguna rara razón saben, no que sepan porque lo piensen, sino porque por alguna forma de formación y estructura van a ir a dar hacia las estructuras y las zonas cerebrales para las cuales ellas van a ser específicas, ciertos trabajos específicos, ¿no? Y ahorita vamos a ver diferentes tipos de neuronas, ¿no? Después hay un proceso, y aquí les atraviesa el proceso de sinaptogénesis, que ya se los expliqué, y después hay un proceso que se llama apoptosis. El proceso de apoptosis o apoptosis se le conoce también como proceso de muerte celular programada, el cual es la manera en la que el cerebro
ordena y equilibra las neuronas, es decir, cantidad de número de neuronas, y preserva las neuronas que lograron hacer sinapsis a lo largo de lo que viene siendo la sinaptogénesis, lógicamente, y las neuronas que no lograron hacer sinapsis y que están ahí nada más ocupando espacio, por cuestiones de equilibrio, lo que hace el cerebro es que las desecha. A esto se le llama muerte celular programada, ¿ok? Entonces, esto lo hace el cerebro como una especie de desechar para seguir manteniendo espacio y mantener cierto equilibrio a nivel celular, a nivel cerebral, ¿no? Entonces, realmente aquí este proceso se da a lo largo de toda la vida, como se podrán dar cuenta. La apoptosis no es únicamente del periodo más o menos de entre pasaditas de las 12 semanas, sino también a partir de la poquito después de la octava semana hasta los avanzando todavía el tiempo, ¿no? Entonces la apoptosis también se puede dar por cuestiones a lo mejor de daño cerebral y cositas así, pero eso básicamente no es muerte celular programada. Hay que recordar que la apoptosis es muerte celular programada, pero también se nos pueden morir neuronas por otro tipo de razones, ¿no? Después de la apoptosis, ahora sí, aquí me estaba confundiendo, pero después de la apoptosis está, a partir más o menos pasaditas de las 12 semanas, el proceso de mielinización. ¿Qué es la mielinización? La mielinización es un proceso de recubrimiento de las redes neuronales, especialmente de las redes, de las neuronas, que se encarga precisamente de recubrir como una especie de aceitito, una especie de líquido sobre las neuronas para agilizar la transmisión de información entre las mismas. ¿Ok? Es decir, este tipo de proceso permite que las dendritas estén más saludables, se puedan conectar más rápidamente, que las redes se puedan conectar y puedan transmitir información de manera rápida. Prácticamente mantiene un estado de salud óptimo en lo que viene siendo la comunicación y la transferencia de información, por lo cual es muy importante este proceso de mielinización. Y se da a lo largo de la vida. La mielinización se da a lo largo de la vida, y algo de lo que le llega a dañar muchísimo es el exceso de cortisol, que como ustedes podrán saber, el estrés tóxico, aquel estrés, no el estrés normal, sino un estrés muy fuerte, es aquel que nos puede producir este exceso de cortisol, y este cortisol pues puede dañar puede atrofiar un poquito la mielinización y puede dejar expuesto al axón de la neurona, y puede comprometer la velocidad de transmisión de información. Entonces es muy importante, es por eso que es muy importante aprender a manejar el estrés, pero repito, no el estrés ordinario de trabajar, de hacer cositas normales, sino el estrés que yo llamo, por ejemplo, el estrés sobre estrés, ese estrés que completamente agudo, que completamente patológico y demás, que nos traen verdaderos problemas incapacitantes o desadaptativos, mejor dicho, para entendernos mejor. Y luego al final tenemos un proceso de arborizaciones dendríticas que se da a partir de las 20 semanas del proceso en que el feto todavía está en el vientre de la madre. Y este proceso de arborizaciones dendríticas va de la mano con la mielinización, la cual consiste en incrementar los bracitos que tienen las neuronas y les permite conectarse de manera mejor, ¿verdad? Es decir, es como si le empezaran a salir un poquito más de bracitos a las neuronas, y precisamente esto permite mayores conexiones, pero esto va de la mano con el proceso de mielinización. ¿Ok? Continuamos. Ahora, vamos a los ejes direccionales del desarrollo cerebral. Aquí es muy importante. ¿A qué nos referimos con ejes direccionales? Bueno, los ejes direccionales es la forma en cómo se desarrolla el cerebro en su crecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos una flecha que apunta desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, desde lo que viene siendo aquí el tronco, ¿verdad? Y que va a dar hasta el cuerpo calloso. Este viene siendo el eje direccional de la maduración cerebral de las estructuras subcorticales a las corticales. Las estructuras subcorticales son precisamente estas. Subcorticales se refiere que están debajo de la corteza, ¿ok? Entonces la corteza es todo esto. Espero que se pueda ver bien el mouse, pero a final de cuentas esto viene siendo las estructuras subcorticales. Después, aquí tenemos en el siguiente dibujo otras flechas que es donde podemos ver hacia dónde apuntan y hacia dónde se van formando los lóbulos, ¿verdad? Tenemos
lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital, cómo se van formando, y estas flechitas corresponden al eje direccional de la maduración cerebral de las regiones corticales primarias a las de asociación. Es decir, y aquí ya estamos hablando de la corteza y lo que es subcortical, lo que está debajo de la corteza, y la corteza precisamente es lo que recubre, por decirlo de alguna forma. Como se podrán ver, aquí ya no vemos esta parte que está interior y parte de abajo, y aquí solamente vemos la parte exterior del cerebro, por decirlo de alguna manera, para podérselos ilustrar un poquito de manera más gráfica, ¿no? Continuamos. Aquí vamos a ver 4 imágenes de las conexiones de las estructuras neuronales. Sobre todo estas son específicas del área de Broca, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un recién nacido. Como podrán ver, son muy poquitas conexiones, hay mucho espacio todavía donde se pueden conectar, se pueden integrar más neuronas. Y, por ejemplo, a los 3 meses aquí ya vemos un poquito más de actividad, hay más conexiones. A los 15 meses ya tenemos bastantes conexiones, y a los 2 años pues prácticamente ya tenemos una telaraña completa de conexiones que se dan solamente en esta área. Estos son solamente fotitos del área de Broca, ¿no? Las estructuras neuronales se van ampliando hasta ramificarse conforme va avanzando el tiempo, pero más conexiones serán posibles entre más experiencias se tengan a lo largo de la vida. Esto es muy importante. Las conexiones neuronales no se dan simple y sencillamente porque se dan por sí solas. Bueno, hay algunos que se dan porque, como mencionábamos, son estímulos internos y estímulos externos, pero es muy importante las experiencias de la vida. Es decir, por eso es muy importante el concepto de sistema adaptativo complejo. ¿Por qué? Porque si entendemos este concepto, entenderemos que el sistema nervioso entero y evidentemente nuestro cerebro necesita de ser estimulado para tener este tipo de conexiones. Evidentemente hay estímulos que podemos llamar, no sé, positivos, y hay estímulos que pueden ser negativos, ¿no? Vamos a llamarlo de una manera. Pues los estímulos negativos pudieran ser quizás todos aquellos que son desadaptativos, cosas desagradables, o simplemente ausencias de padres, ausencias de cariño, y lógicamente esto va a tener repercusiones en las conexiones y obviamente va a afectar en muchos de los procesos a nivel cerebral. Y evidentemente va a tener repercusiones en cuestiones emocionales, en la conducta, por el tipo de neurotransmisores que van a estar liberando, ¿no? Pero bueno, eso ya lo habíamos visto anteriormente. Y conforme vayan viendo más experiencias más positivas, más productivas, se tiene evidencia concreta de que las conexiones se vuelven más ágiles, más sanas, más rápidas, el proceso de mielinización es mucho mejor. Y bueno, las arborizaciones dendríticas son mucho mejores y por tanto una mejor calidad en la transmisión de información, lo que se deriva en una salud cerebral muy buena, que a la larga podrá revelarse como una salud mental muy estable. Evidentemente siempre existen variables genéticas, variables epigenéticas y variables ambientales, por los cuales es por eso que les mencionaba que el sistema nervioso en general es un sistema adaptativo complejo, porque va a depender no solamente de sí mismo y de sus estructuras y con sus respectivas funciones, sino va a depender de los entornos que le estimulen, y en función de eso va a tener ciertos tipos de respuestas, tanto a nivel estructural como en todo el organismo, a nivel comportamental, emocional, etcétera, ¿no? A nivel psicológico, en pocas palabras. Con esto, antes quiero hacer un paréntesis. Esto no significa que haya una predeterminación a que seamos de X forma, ¿no? Por las funciones en cómo se genera nuestro cerebro. Hay que recordar que las conexiones son constantes, es decir, no se mantienen quietas. Aquí estamos viendo una foto, la foto es estática, pero evidentemente siempre hay actividad neuronal. Por lo tanto, siempre es muy importante estar tomando decisiones productivas, teniendo formas adaptativas, superando y ampliando nuestros retos, teniendo diferentes experiencias para poder así tener más y mejores conexiones, una buena alimentación, una buena dieta, respetar nuestras horas de sueño entre 6 y 8 horas, y muy importante todo esto que tiene que ver, el deporte y demás, todo esto tiene que ver y va a traducirse en más y mejores conexiones, lo cual obviamente todo esto estamos hablando prácticamente de lo que es la calidad de vida, tanto de nuestro entorno social en el que estamos, como la parte en la que nosotros nos movemos y nos desenvolvemos para generar más y mejores conexiones. Es decir, no solamente basta con ponerle buena cara a la vida, sino también es importante tener una buena alimentación, ahí es importante tener buenas relaciones saludables,
Es importante hacer ejercicio de vez en cuando, importantísimo, mantenernos activos, y es muy muy importante todo esto, porque todo esto se va a traducir en actividad neuronal. Ok, bueno, quizás esto ya lo han visto, pero podemos dar un pequeño repaso. No me quiero detener mucho aquí, pero aquí tiene una foto muy ilustrativa sobre todo esto. Todos estos son varias neuronitas aquí. Varias neuronitas aquí. Aquí tenemos el núcleo, el nucleolo, las dendritas, que son estos bracitos. Y lógicamente aquí está la vaina de mielina, el cuerpo celular, el axón, las bases del axón, el nódulo de Ranvier, célula de Schwann. Y lógicamente todo esto es como una especie de trenecito, ¿no? Se podrán ver como habrán visto, quizás a lo mejor acá no se notan, pero todas estas ramificaciones son miles o millones de neuronas conectadas, interconectadas junto con otras. Y aquí pues tenemos una hilera en específico nada más, ¿no? Existen diferentes tipos de neuronas mediante las cuales a través de la sinapsis se conectan y envían neurotransmisores, las cuales llevan la información de neurona a neurona. Las neuronas pueden ser presinápticas o postsinápticas. Esto quiere decir que unas envían y otras reciben información. Estos términos hacen referencia a la neurona que en un determinado momento envía la información, la cual es presináptica, y las neuronas, perdón, aquí le corté, y las neuronas que la reciben o receptoras se les consideran como postsinápticas. Creo que esto es bastante obvio y bastante entendible. No me quiero detener mucho porque esto imagino que ya lo habrán de haber visto. Pero sí me quiero ver un poquito más aquí, que son los tipos de neuronas. Como les mencionaba anteriormente, que hay diferentes tipos de neuronas y que empiezan a migrar una vez en el proceso de neurogénesis. Tenemos por ejemplo las neuronas motoras, las cuales son conjuntos de neuronas del sistema nervioso central, cuya principal misión es la de enviar una serie de impulsos nerviosos hasta los músculos o glándulas. Estas neuronas se encuentran en el cerebro de todas las especies vertebradas. En la especie humana se sitúan especialmente en la médula espinal y en el área 4 de Brodmann, que eso viene siendo, por ejemplo, estas neuronitas, la neurona motora, ¿no? La que tenemos aquí. Creo que es la más es la que casi siempre vemos en las fotos, ¿no? Y en los dibujos. Neurona piramidal, que viene siendo esta, que no sé, parece como una cebollita, no sé qué imagen, cómo se les figura a ustedes. La neurona piramidal son un tipo de neuronas multipolares, situadas en diversas partes del cerebro como la corteza cerebral, el hipocampo o la amígdala. Las neuronas piramidales son las fuentes primarias de excitación en la corteza prefrontal y el sistema piramidal de los mamíferos. ¿Okay? Después tenemos las neuronas de Purkinje, que son estas, si se fijan, tienen bastantes bracitos, bastantes dendritas. Se podrán dar cuenta que, por ejemplo, la motora tiene el axón un poquito más grande, la piramidal un poquito más delgadito. Y aquí, por ejemplo, en la neurona de Purkinje son las células de gran tamaño que se encuentran en todos los animales invertebrados. Son un tipo de neurona GABAérgica y constituyen las unidades funcionales del cerebro. Hay que recordar que el GABA es el término del ácido gamma-aminobutírico, que viene siendo una sustancia, un neurotransmisor. ¿Okay? Es una sustancia inhibidora. Neuronas bipolares, que son estas. Son bipolares, son dos. No es que tengan un trastorno bipolar, sino que simple y sencillamente son este tipo de dos tipos de neuronas, ¿no? Se especializan en la transmisión de estimulación sensorial. Esto significa que son neuronas sensoriales, independientemente de si se sitúan en el sistema visual, en el auditivo vestibular o en el olfativo. Su función se relaciona siempre con esta tarea, es decir, son neuronas sensoriales. ¿Ok? Hay que recordar que esta parte de arriba, en los tipos de neuronas, estas son las neuronas multipolares, estas son bipolares, y ahora vámonos a las neuronas unipolares. La neurona unipolar. Aquellas neuronas en las que del soma únicamente surge una prolongación o neurita, la cual actuará como axón y a la vez dispondrá de dendritas, con lo que puede tanto recibir como transmitir información. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, la neurona unipolar. Es un poquito rarita, es diferente de todas las demás. Si fijan, son unipolares, nomás tienen forma de conectarse una sola vez, y a estas pues pueden conectarse de manera bastantes veces, y estas solamente de manera de 2 veces, ¿no? A final de cuentas son bipolares. Y después tenemos, por ejemplo, por último, la neurona anaxónica, la cual es esta. La neurona anaxónica se le considera anaxónica cuando no presenta ningún axón o cuando este no se puede distinguir de las dendritas. Las células de este tipo actúan principalmente como interneuronas. ¿Okay? Pasamos al siguiente. Ahora, estos son la clasificamos, como se podrán ver,
Algunas son neuronas sensitivas, algunas son neuronas motoras y algunas son interneuronas, como por ejemplo esta, la neurona anaxónica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de neuronas sensoriales de tacto y dolor. Y estas también son sensoriales. Y bueno, vamos acá. Aquí, por ejemplo, tenemos esta gráfica. Esta gráfica, si se dan cuenta, está hecha por niveles. Estos niveles vienen siendo lo que viene siendo las capas de la corteza. Ahorita les voy a mostrar una foto de lo que es, como lo que vendría representando en sí en la corteza esta grafiquita. Este circulito o en forma de huevito o de óvalo viene representando las neuronas sensitivas, las cuales están en la parte en la lámina número 1, que es la lámina molecular. En la lámina número 2 también se encuentra, pero aquí también tenemos, por ejemplo, las neuronas motoras que están representadas con este triángulo. Todos estos triángulos representan a las neuronas motoras. Y este tipo, como tipo triángulo raro o tipo trapezoide, no recuerdo muy bien cómo es esta figura, se me fue el nombre, perdón. Estos son los que son conocidas como las interneuronas, las cuales aquí es que pueden ser tanto sensitivas como motoras. ¿Ok? Bien. Si dan cuenta, en cada capa podemos ver el tipo de neuronas que mayormente se ubican en esta parte. Por ejemplo, en la lámina número 1, en la parte superior de la corteza, encontramos muchas neuronas sensitivas. En la segunda parte de la capa, de la lámina 2, denominada granular externa, encontraremos tanto neuronas motoras como neuronas sensitivas, pero mayormente neuronas sensitivas. Y después, en la lámina 3, en la tercera capa, que es la piramidal externa, encontraremos mayormente neuronas motoras y pocas neuronas sensitivas. En la capa número 4, que es la granular, encontraremos nuevamente mayormente neuronas sensitivas y muy pocas neuronas motoras, pero obviamente en mucho mayor cantidad, distinto a la capa número 2 o la lámina número 2. Y la lámina número 5 vienen siendo estas neuronas motoras y con muy pocas neuronas sensitivas. Si se fijan, se hacen menores cantidades aquí. Y por último, la capa número 6, que es la lámina número 6, la lámina multiforme, encontraremos básicamente interneuronas, mayormente interneuronas y muy pocas neuronas sensitivas. ¿Esto cómo se traduce en la corteza? Bueno, vamos a verlo. Aquí está. De hecho, aquí les volví a dejar esta lámina. Y aquí está representada. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3, 4, el 5 y el 6. Y aquí podremos ver ciertas ramificaciones. Obviamente esto es una representación. Me disculpan, dije que era una foto. Es una representación gráfica. Esta es la superficie del cerebro. Este viene siendo la corteza cerebral. Básicamente lo que viene siendo la materia gris. Y más abajo lo que viene siendo la materia blanca. Ahorita vamos a distinguir cuál es una de otra. Literalmente la materia gris es la que se ve de color gris. La materia blanca es la que se ve de color blanca. Hace rato creo que por ahí tengo una foto. Ahorita se las muestro. Y bueno, aquí tenemos básicamente la representación de la mayor cantidad de neuronas, como podemos ver aquí. Estas son las representaciones, si bien se acuerdan. Neuronas sensitivas están de este lado. Y aquí tenemos sensitivas como motoras, si se acuerdan. Aquí estaban las neuronas motoras, los triangulitos. En la segunda capa. La tercera capa tenemos de las dos, pero en mayor o menor extensión. Y así sucesivamente hasta que la capa número 6, que viene siendo la lámina 6, la multiforme, es donde vemos mayormente las interneuronas, que las cuales pueden ser tanto motoras como sensoriales. Acuérdense, aquellas que pueden ser sensitivas y motoras. ¿Ok? Espero que esto es parte, esto es lo que viene siendo el cerebro. Recuerden, esta es la superficie del cerebro, esta es la corteza, esta es siendo una capa hacia abajo, por decirlo de alguna forma, y abajo está la materia blanca. Prosigamos. ¿Por qué es importante todo esto? Más de rato se los voy a explicar. Pasamos al punto número 3, que es la evolución de la corteza cerebral. Aquí podemos ver un dibujito de como básicamente una representación gráfica. No es completamente fidedigna, pero básicamente busca simular lo que viene siendo el desarrollo. Como podrán ver, conforme va el desarrollo, esto es de evolución de diferentes homínidos hasta llegar al Homo sapiens sapiens. Y si se dan cuenta, el lóbulo frontal, esta parte, y la corteza prefrontal, esta parte está mayormente está más amplia en los Homo sapiens sapiens, está más desarrollada también esta parte, y aquí podemos ver que sobre todo el lóbulo frontal está menos desarrollado, lo que significa que hay menos funciones ejecutivas, hay menos funciones de razonamiento, menos funciones muy sofisticadas que el Homo sapiens sapiens y puede realizar, a diferencia de estos otros homínidos. El cerebro humano, especialmente la corteza cerebral, todo esto,
es producto de millones de años de evolución biológica. Inicialmente los reptiles presentaban un cerebro muy pequeño, luego las aves tuvieron uno más grande. Ha habido una evolución en todas las direcciones, pero en general ha evolucionado hacia un mayor tamaño. El aumento más grande ha sido en los primates. Esto del libro de Víctor Borel, Grupo de Neurogénesis y Expansión Cortical, Instituto de Neurociencias de Alicante. Perdón, esto no es un libro, es un artículo que este señor subió junto con otros colaboradores de él. Ok, tendencias en la evolución cerebral. Bueno, antes que nada, como mencionaba aquí algo muy importante, ¿por qué reptiles, por qué aves y por qué primates o por qué mamíferos? Podemos resumirlo así de manera, para no excluir a los demás mamíferos. Porque hubo una hipótesis que se le conoció como la hipótesis del cerebro triuno, y la hipótesis del cerebro triúnico sostenía que la evolución del cerebro era la adquisición de 3 cerebros distintos, es decir, un cerebro reptiliano, o mejor conocido complejo R, para que no se escuche tan conspiranoico con los reptilianos. Después se integra, aquí no lo tengo, perdón, no, pero sí, después se integraría las zonas límbicas. El cerebro reptiliano es parte de lo que viene siendo parte de las aves y parte de los reptiles. Después viene siendo el sistema límbico, la formación límbica, que viene siendo más o menos por aquí. ¿Vale? El cerebro reptiliano vendría siendo como esta parte, y el cerebro límbico vendría siendo esta parte. Y por último, el neocórtex, vendría siendo la neocorteza, todo el recubrimiento de la corteza anterior. Eso supuestamente es la teoría del cerebro triuno, donde, si bien es cierto, no está del todo errada, no es que tengamos 3 cerebros en uno, simple y sencillamente la evolución, dependiendo de las características del organismo, va tomando cierta forma debido a las capacidades que éste requiere o que se fueron formando conforme a lo largo de miles de millones de años, ¿verdad? Entonces no es que realmente tengamos un cerebro reptiliano, un cerebro de ave o de otro mamífero, sino simple y sencillamente es la evolución del cerebro en función de estructuras y formaciones. Y de hecho esta hipótesis mencionaba que cada estructura se encargaba de cosas específicas, cosa que hoy sabemos que no es cierto, porque al final de cuentas sabemos que el cerebro en general funciona de manera colaborativa, asociativa, es decir, requiere de casi todas sus partes, y cuando una parte está dañada, pues corren todas las demás a suplir esta parte como una especie de puenteo, como si fuese un circuito, para poder tratar de suplir estas funciones que se estuvieron perdiendo o que quedan comprometidas, para tratar de que no se vean tan comprometidas y el organismo pueda seguirse adaptando de la mejor manera a su entorno. Entonces nomás era un paréntesis, no lo traigo aquí a colación, pero sí quería hacer un paréntesis por si se lo llegan a encontrar. Tendencias de la evolución de la corteza cerebral. Bueno, que aquí podrán ver un cerebro de delfín, muy interesante. El cerebro de delfín se parece mucho al nuestro. Y aquí viene un cerebro de rata, un mono, un chimpancé, y obviamente el cerebro humano, que por humano nos referimos al Homo sapiens sapiens, que hay que recordar que somos diferentes especies de homínidos, pero solamente nosotros quedamos vivos. Bueno, las tendencias de la evolución de la corteza cerebral son las siguientes. El aumento del número de neuronas se traduce en incremento en la superficie cortical. Muy importante esto. El aumento del número de neuronas se traduce en incremento en la superficie cortical. Aumento de los pliegues de la corteza cerebral. Aquí están todos los pliegues. Desarrollo de las áreas de asociación. Aumento en volúmenes de las conexiones intracorticales. Y desarrollo en regiones de la corteza prefrontal. ¿Ok? Es lo que mencionaba. En la corteza prefrontal, esta última hay que señalar que es la que más ha evolucionado a lo largo de la vida en el Homo sapiens sapiens. Como les mencionaba, aquí el cerebro del delfín es más grande, pero se pueden ver, hay áreas muy desconectadas. A pesar de que el delfín es muy inteligente, un animal muy inteligente, las circunvoluciones son más, como decirlo así, un poquito más cerradas. Esto no queremos decir que el delfín sea inferior en absoluto, simplemente su cerebro ha ido evolucionando de una manera, a través de un sistema o para una formación de sistemas distintos para necesidades distintas. Tienen otras cosas distintas, creo que ellos también tienen un sonar, creo que las ballenas también lo tienen. No, si no, también lo podemos investigar, no pasa nada, pero al final de cuentas creo que es una de las características que tienen. También se pueden reconocer a sí mismos, ellos tienen una clara conciencia de sí mismos, se pueden reconocer a sí mismos. Incluso creo que por ahí existe una hipótesis de que los delfines, creo que no recuerdo si también las ballenas, también pueden ponerse nombres a sí mismos y se identifican con nombres. O sea, realmente estamos hablando de una especie de proto-yo o yo autobiográfico a nivel primitivo, ¿no? Entonces, sí podremos ver que en el caso del cerebro humano está todo más juntito, más integrado. Esto permite mayor agilidad en las conexiones,
Las circunvoluciones son más, no son tan así, tantas o tan estrechas, tan cerradas. Aquí son un poquito más, podemos ver, no sé si sea correcto el término, pero un poquito más ordenadas, y esto permite una mejor interacción en todo el cerebro de una manera asociativa para las necesidades del ser humano. Hay que recordar que las necesidades del Homo sapiens sapiens en cuanto a contexto social, psicológico, adaptativo, proceso homeostático, etcétera, son distintas a las de los delfines, evidentemente, por lo cual no debemos desestimar un cerebro de otro, pero sí lo que les mencionaba, el cociente de encefalización. No es que el delfín sea en sí intelectualmente más inteligente que el Homo sapiens, sino que simple y sencillamente el delfín tiene un cerebro más grande, tiene un cuerpo más grande, y según la hipótesis del cociente de encefalización, en caso de ser cierta, esta sería la razón por la cual el delfín quizás sería un poquito inferior en el ser humano en este sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su cuerpo es mucho más grande y su cerebro por ende también lo es, pero en proporción al cuerpo del ser humano, su cerebro es mucho más grande. Por lo tanto, bajo esta hipótesis se piensa que por esa razón el ser humano es más inteligente. Evidentemente esto no está comprobado, hay que estudiar bastante, y sobre todo el concepto de inteligencia, según Howard Gardner, pues todavía no está muy claramente definido. Pero bueno, ya quisiera ver si puedo traerles algo de Howard Gardner para las siguientes sesiones. Aquí un poquito de lectura. El cerebro humano, tal y como lo conocemos actualmente, ha sufrido un proceso de evolución de 2.5 millones de años desde nuestro ancestro más primitivo. Se considera que empezó a aumentar. El ancestro más primitivo, si mal no recuerdo, creo que es el Australopithecus, pero igual lo podemos investigar. Se considera que empezó a aumentar notablemente de tamaño en el Australopithecus africanos, posiblemente predecesor de nuestro género, con un volumen cerebral de aproximadamente 500 centímetros cúbicos, y lo hizo a un ritmo estimado de 150.000 neuronas por generación. No se confundan, esto no es un changuito, esta imagen está un poquito mal. El Australopithecus no es así como que parecido a un mono, pero esto básicamente no es en sí un mono, ¿verdad? Porque siempre hay gente que dice que por qué si venimos del mono, por qué siguen existiendo monos. Bueno, eso es otro tema en cuanto a evolución. Realmente los monos no es que aspiren a ser seres humanos, y realmente no es que vengamos del mono, sino que somos parientes, ¿no? Pese a tener una estatura similar a la del chimpancé, los cerebros de estos individuos empezaron a presentar volúmenes encefálicos significativamente superiores. Lo que les mencionaba, es parecido a un chimpancé, pero no es un chimpancé. Por su parte, los primeros miembros del género Homo mostraron una mediana de 700 centímetros cuadrados y evolucionaron de manera gradual y casi lineal, sin baches, hasta llegar a los 1400 centímetros cúbicos del Homo sapiens actual. A lo largo de nuestra evolución, las mejoras en el cerebro y el cuerpo se han complementado recíprocamente. Cuando una avanzaba, esta impulsaba la mejora de la otra, siguiendo un ciclo de retroalimentación positiva. De esta manera, ponerse de pie fue uno de los primeros hechos trascendentales de la humanidad, y está constatado que esto sucedió antes de la aparición de los pulgares prensiles, la habilidad de fabricar herramientas o el desarrollo del lenguaje. Muy importante, esto es muy importante porque, como les mencionaba, el ambiente también hace que nuestro cerebro cambie, y también conforme el hombre se va haciendo más erguido y va cambiando, bueno, aquí no se ve mucho lo de los pulgares, pero conforme va cambiando la fisonomía de ciertos rasgos, por ejemplo los pies, el caminar erguido, los pulgares ya no son como los de los chimpancés, no sé si los han visto que los tienen un poquito más atrás o más abajo, como lo quieran ver, y nosotros los tenemos un poquito más cercanos a los otros dedos. Esto va a cambiar también la forma en cómo podemos inclusive utilizar herramientas, ingeniárnoslas, lo cual también va a incidir en cierto tipo de conexiones para este tipo de tareas, y donde se van a conjuntar pues cuestiones motoras, cuestiones sensitivas y lógicamente intelectuales en el desarrollo de la corteza prefrontal. Entonces muy importante el ambiente y las necesidades que se van surgiendo del hombre en cuanto al mismo, y va desarrollando cierto tipo de conexiones para poderse ajustar al entorno. Número 4. Crecimiento neural y poda sináptica. Bueno, aquí primero vamos a leer un poquito qué es el crecimiento neural y la poda sináptica. Pues el crecimiento neural es la producción exuberante de conexiones cerebrales, seguida de una poda sistemática de conexiones hasta formar un conjunto de redes cerebrales estables. Es decir, es un proceso que va de la mano, tanto el crecimiento neural y la poda sináptica. La experiencia juega un rol esencial a la hora de determinar cuáles sistemas se estabilizarán y cuáles dejarán de ser importantes desde el punto de vista funcional, parte de lo que les mencionaba o les adelantaba. Aquí tenemos, por ejemplo, las 36 semanas de gestación. ¿Cómo están las formaciones? Estos son el proceso de sinaptogénesis, no sé si se acuerdan que les mencionaba ahorita, que es la formación de las primeras sinapsis.
Aquí está, el recién nacido, cuántas más o menos como es el proceso de sinaptogénesis, a los 3 meses, fíjense cómo está, a los 6 meses y a los 2 años. Después a los 4 años y a los 6 años también se da un proceso de poda sináptica, el cual, como mencionaba, es una poda sistemática de conexiones hasta formar un conjunto de redes cerebrales estables. Es decir, simplemente se van a manejar redes estables. Las inestables, como mencionaba, también hay un proceso de apoptosis en los cuales se van desechando neuronas que no se lograron conectar. Durante los primeros años de vida, el número de conexiones neuronales es aproximadamente el doble que en la etapa adulta. Esto quiere decir que llegan a alcanzar hasta 40.000 nuevas sinapsis por segundo. En consecuencia, esto permite a bebés y niños o niñas adquirir rápidamente nuevos aprendizajes a medida que crecen y exploran el mundo. Lo que ocurre es que durante este proceso y hasta los 12 o 13 años aproximadamente, los niños y niñas tienen muchas más neuronas y sinapsis de los que son funcionalmente necesarias. Este elevado número de sinapsis se va reduciendo con la llegada de la adolescencia, momento a partir de la cual comienza la poda sináptica, que puede durar aproximadamente hasta los 20 años. Aquí estamos hablando de adolescencia, pero si ustedes se fijan, aquí a los 4 o 6 años ya hay un proceso de, creo que me adelanté, poda sináptica, pero la poda sináptica empieza más o menos a esta etapa, pero no tan fuerte, y ya la etapa de la adolescencia es cuando más, o preadolescencia es cuando más se da este proceso de poda sináptica. Es decir, la poda sináptica viene siendo algo parecido como la apoptosis, viene siendo que las conexiones que no son necesarias se van de alguna manera descartando. Es por eso que, por ejemplo, en la etapa de la preadolescencia existe un pequeño declive en cuanto a ciertas capacidades. Sin embargo, este es un proceso natural, es un proceso normal, y lógicamente viene un repunte, porque como les mencionaba, a lo largo de la vida siguen habiendo más y mejores conexiones, y es por eso que es muy importante que en la etapa de la preadolescencia siga habiendo experiencia, siga habiendo aprendizaje, siga habiendo muchísimo contenido a nivel experiencial y variado, para que los adolescentes puedan seguir generando conexiones y a su vez puedan seguir teniendo una mayor salud neuronal que se va a definir en cuestiones emocionales más equilibradas, lógicamente intelectuales también posiblemente, y lógicamente también más capacidades de poder captar la información, procesar la información. ¿Ok? Si asumimos que en la primera parte de la adolescencia aún continúa habiendo un exceso de sinapsis en estas áreas y que además es el momento a partir del cual comienza la poda sináptica, tenemos una posible explicación sobre las características de esta etapa. Los cambios en la forma de pensar, sentir y comportarse, que era algo que les mencionaba, por lo que pasa un adolescente a lo largo de esta etapa, incluye cambios en diferentes niveles. A estos cambios cerebrales debemos sumar los cambios hormonales mucho más conocidos. De igual manera, los cambios ambientales o en el entorno en el que el adolescente debe iniciar un proceso de adaptación. Si ustedes se fijan, son muchos procesos por los que pasa el adolescente, tanto hormonales como cerebrales, a través de la poda sináptica, y obviamente los cambios ambientales a los que se va suscitando el adolescente. Todo eso va a afectar. Es por eso que es una etapa muy muy complicada, muy difícil, y es por eso que es muy importante siempre tener diferentes experiencias. Cuando hablamos de experiencias productivas, variadas, donde se esté generando más y mayores conexiones. Por ejemplo, pueden ser diferentes tipos de aprendizaje, pueden ser a lo mejor deportes, pueden ser a lo mejor también aprendizajes de idiomas, etcétera, etcétera. Cosas, y sobre todo cosas que tengan implicaciones emocionales importantes para el adolescente, que sean productivas, que no sean desadaptativas y que no sean nocivas, lo que le va a garantizar más y mejores conexiones. Es decir, las implicaciones emocionales son muy muy importantes también, se me estaba pasando, para cuestiones de conexiones neurales. ¿Por qué? Porque existen muchas tesis de trabajo a nivel de neurociencia donde tanto niños, adolescentes, bueno, todo a lo largo de la vida, todos nosotros, la memoria que tiene mayor implicación emocional es la memoria que queda mejor enganchada, y por memoria nos referimos a todo este conjunto de conexiones, y este tipo de memoria, este tipo de aprendizaje se van a quedar tan enganchados que va a ser muy difícil deshacernos de ellos. ¿Por qué? Porque las implicaciones emocionales hacen que se enganchen de mejor manera, hacen que perdure más el recuerdo y hacen más posible el proceso de rememoración, es decir, estar recordando constantemente esta memoria, y por lo tanto se están reafianzando las conexiones
y por consiguiente se van valorando e integrando de mejor manera y de manera más duradera los aprendizajes. Ahora, este proceso busca la regulación de la cantidad de conectividad entre neuronas, y las neuronas que se producen en exceso con el fin de que compitan, aquellas conexiones nos benefician, se consolidan, y las que no se usan se eliminan, proceso de apoptosis. Esto es lo que les mencionaba. Básicamente aquí lo que hacen, de una manera podemos llamarlo un tipo de selección natural a nivel red neuronal, donde las que no están compitiendo entre ellas y las que no, las neuronas mejor dicho, las neuronas empiezan a competir entre ellas, y las que logran conectarse ahí se quedan, y las que no logran conectarse viene el proceso de apoptosis. El cerebro se encarga de desechar lo que no sirve y hace este tipo de proceso, ¿no? Aquí tenemos la densidad sináptica al año, cómo está la densidad, a los 6 años la densidad sináptica, y a los 14 años cómo está la densidad. Se podrán dar cuenta, aquí ya pasó o está pasando el proceso de poda sináptica, porque no hay tantas redes enmarañadas aquí. Es decir, podemos ver que ya hay una especie de literal, como podemos decir, una poda. Se estuvieron podando estas redes, estas conexiones, y bueno, quedan solamente unas cuantas, las cuales van a quedar de mejor manera afianzadas, pero se pueden ir generando nuevas. Esto no significa que hay una muerte sináptica, no, significa, y que ya no se van a generar más, no, significa simple y sencillamente que se van a estar generando más redes, pero hay muchas que, por decirlo de alguna manera, van a estar estorbando, por citar un ejemplo, ¿no? Y que son necesarias para el desarrollo. Ahora pasemos al concepto de mielinización. Es lo que menciona de ese aceitito que recubre al axón, ¿no? El proceso de mielinización consiste en recubrir los axones, que son las partes de las neuronas en forma de cilindro alargado, con una sustancia llamada mielina o vaina de mielina, que se encarga de brindar protección específicamente a estas partes de la neurona. Aquí están, por ejemplo, las partes de este es el axón, este tubito, y esta flechita que va indicando es como si estuviese envolviendo este aceitito, esta vaina de mielina, va envolviendo al axón y va recubriendo todo el axón, lo que a su vez es como una especie de recubrimiento, recubrimiento protector, que va a permitir, así como si estuviese enrollando como un chocorrol, como podrán ver, y esto va a permitir una salud del axón mucho mejor, a nivel red neuronal mucho mejor, que va a permitir mejores conexiones, mayor estabilidad y mejor transferencia de información de manera más ágil, más rápida. Es como si tuviésemos la mejor banda ancha, ¿no? de la internet, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la primera figura, la envoltura de la célula de Schwann, que son estas son las células de Schwann. Y la segunda, la rotación de la vaina de la célula de Schwann. Así le está dando, ya le dio una vuelta, y todo, ya la formación de mielina ya recubrió todo. Se podrán ver ya bastantes envoltorios, ya está bien recubierto el axón, ¿no? Este proceso de recubrimiento comienza muy temprano, apenas en el segundo trimestre de la gestación, y dura para toda nuestra vida. Es importante que ocurra de manera adecuada para que los estímulos nerviosos que envía nuestro cerebro a través de las neuronas circulen correctamente. La vaina de mielina es una sustancia que cumple funciones aislantes en el axón neuronal. Este elemento es de origen orgánico y su estado es de propiedades grasas, lípidos. El cerebro, por si no lo sabían, está mayormente recubierto de grasa, pero esto no significa que debemos de exagerar en comer grasa. Así es muy importante. El hecho de que el cerebro esté formado mayormente de grasa no significa que nosotros debamos consumir mayores grasas, ¿no? Siempre todo debe estar en perfecto equilibrio. Los axones donde no hay recubrimiento de mielina, los amielínicos, así se les llama, tienen una menor capacidad de conducción sobre los fenómenos eléctricos que envía el cerebro a lo largo del sistema nervioso central. Es decir, aquellos axones que no tuvieron suficiente mielina o no se pudieron mielinizar, van a tener afectaciones en cuanto a la conducción de información o conducción de la neuroquímica, electroquímica, ¿no?
a la transmisión de neurotransmisores, etcétera, en las cuales va toda la información de red a red, neurona a neurona, ¿no? El recubrimiento de las extensiones neuronales es fundamentalmente un mecanismo de protección natural que tiene nuestro sistema nervioso para preservar y facilitar los impulsos eléctricos que viajan mediante las neuronas, las cuales se encargan de los procesos mentales en todas sus categorías. Por eso que es muy importante este proceso y se da a lo largo de toda la vida. Las neuronas no solo se ocupan de las funciones mentales superiores, sino que también de todas las reacciones que tenemos los seres humanos ante cualquier estímulo, ya sea de carácter interno o externo. Además, también es un proceso indispensable para el aprendizaje, sobre todo en las fases iniciales, que es donde las neuronas se interconectan entre sí para crear lo que se conoce con el nombre de baterías neuronales. Si quieren tener un concepto definido de lo que es la mielinización, pues bueno, aquí podemos ver en este circulito, es el proceso en el que se forma una vaina de mielina alrededor del axón, el cual es el eje de la neurona. Esta sería una definición rápida y consistente. Claro que si queremos saber para qué sirve, pues tendríamos que ver todo esto y toda la explicación previa que les acabo de dar. Ahora, esta es la mielinización a lo largo del desarrollo en un niño desde una semana, 3 meses, 1 año, 2 años, 10 años. Aquí les pongo entre más materia gris, mayor grado de conectividad. Es decir, la mielinización va, como quien dice, a colorear, o al momento que se está mielinizando todas estas redes, se va formando más materia gris, ¿ok? O se va recubriendo más como materia gris. La materia gris, por ejemplo, viene siendo literalmente todo lo que vemos en color gris, y la materia blanca viene siendo, por la sustancia blanca, viene siendo todo esto que vemos de colorcito blanco, ¿no? Si ustedes se podrán dar cuenta, hay muy poca mielinización aquí. ¿Ok? Y aquí vamos viendo progresivamente cómo se va desarrollando de una manera muchísimo más clara y muchísimo más definida la materia gris de la materia blanca, ¿no? Entonces, es decir, esto es a través de un MRI, un escáner, que viene siendo la mielinización a lo largo del desarrollo de una semana, 3 meses, perdón, 1 año, 2 años y los 10 años. Entonces aquí ya tenemos más definido en un niño de 10 años. Ahora, el proceso de maduración del cerebro, aquí es muy importante. Aquí hay una escala de 5 a 20 años. No significa que, como dice maduración del cerebro, no significa que nuestro cerebro deje de madurar a los 20 años. Simplemente esta es una escala de un estudio que se realizó entre personas de 5 años a 20 años y lo que está en color rojo es lo que tiene menos maduración, lo que tiene menos mielinización, y va por ende menos madurado, y conforme va avanzando el espectro de luz hasta llegar al rosita o el violeta, significa que hay mayor mielinización y a lo largo del tiempo. Es decir, entre más cursa el tiempo, más se va recubriendo todo el cerebro de materia gris, evidentemente. La cantidad de neuronas que tengamos no es lo que más influye durante nuestro aprendizaje, esto es muy importante, sino la manera en la que éstas se conectan unas con otras. Si tenemos neuronas que no son capaces de establecer una buena sinapsis entre ellas, entonces será muy difícil que los conocimientos se solidifiquen. Pero si por el contrario la sinapsis es buena, toda la información que obtengamos del medio que nos rodea será internalizada de la mejor manera posible por nuestros procesos mentales superiores. Esto ocurre en gran medida gracias a la mielinización. Como les mencionaba, es muy importante. La mielinización se da gracias a factores de cosas que hacemos de manera productiva, de cómo nos alimentamos, las horas de sueño, todos los factores ambientales, conductuales, todo esto tiene que ver con una correcta mielinización. Es muy importante. Es por eso que mencionaba el concepto de sistema adaptativo complejo. Es decir, no basta con que el cerebro produzca o genere la realidad o tenga mecanismos que hacen que cosas sucedan y que pensemos de determinada manera, sino que es un proceso constante que se le conoce como ciclo percepción-acción. Es decir, percibimos cosas del entorno interno y externo, como mencionaba anteriormente, respondemos a las mismas, pero una vez que ya pasaron por toda una serie de mecanismos y de procesos en las estructuras cerebrales con las cuales respondemos, y así es recíproco, constantemente en este círculo constante, valga la redundancia, y la calidad de este ciclo que tengamos, la calidad de vida en general,
va a repercutir directamente en nuestro desarrollo y en nuestra arquitectura cerebral. Muy, muy importante. Y esto va implicado con el desarrollo apropiado del niño conforme va avanzando el tiempo. Ahora, yéndonos directamente ya a lo que viene siendo el desarrollo infantil, existe un concepto muy importante que debemos de memorizar nosotros los psicólogos, sobre todo psicólogos y psiquiatras, que viene siendo el concepto de periodos críticos y periodos sensibles. Por periodos, vamos a dar un poquito de lectura, por periodos críticos y sensibles nos referimos a ventanas de tiempo. La construcción del cerebro no es un proceso continuo, homogéneo y sincrónico consigo mismo y con el tiempo. Por el contrario, el desarrollo cerebral se produce de una forma asincrónica. Tiene tiempos diferentes para cada una de las habilidades y competencias que adquiriremos a lo largo de la vida. Esas ventanas temporales, o también llamados periodos críticos del desarrollo, en los que el medio específico que nos rodea debe estar necesariamente presente, son absolutamente fundamentales para el desarrollo de muchas funciones cerebrales complejas como el habla, la visión, las emociones, las habilidades musicales, matemáticas, el aprendizaje de una segunda lengua, los procesos cognitivos en general. El periodo sensible es un periodo más prolongado de tiempo durante el desarrollo cuando un individuo es más receptivo a tipos específicos de estímulos ambientales. Por lo general, esto sucede porque el desarrollo del sistema nervioso es especialmente sensible a ciertos estímulos sensoriales. Esto hace que el individuo sea más predispuesto al aprendizaje. Si no se entendió muy claro, aquí podemos ver una grafiquita sobre lo que es el periodo crítico y el periodo sensible. El periodo sensible, o empezamos por el periodo crítico. El periodo crítico es una ventana de tiempo más corta, por tiempo es literal, estamos hablando de tiempo de edades, en el niño, en donde si no se aprenden o si no se estimulan con ciertas experiencias que debe de haber en esa breve ventana de tiempo, la recuperación del desarrollo cognitivo o neurocognitivo en esta etapa, para posteriores etapas, va a ser muy complicado e inclusive irrecuperable. Es muy importante, es por eso que si un niño no tiene interés en la comunicación, en hablar a partir de los 2 años, en una breve ventana de tiempo, a diferencia de, por ejemplo, cuando queremos aprender inglés, que si bien el niño puede aprender desde temprana edad, pero sabemos que tenemos todo el lapso de una vida para poder aprender el idioma. Sin embargo, esto es lo que se conoce como periodo sensible, porque si bien es cierto, hay un periodo donde los niños se les facilita más aprender un segundo idioma que cuando somos adultos. Esa es en sí la definición de lo que viene siendo el periodo sensible. El periodo crítico son las ventanas de tiempo cortas en las que si no se dan ciertas estimulaciones, ciertas experiencias, difícilmente se van a poder recuperar. Son casi irrecuperables, cuesta mucho trabajo. Y por otro lado, es por eso que existen las terapias del lenguaje, cositas así, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque si nos llega un niño a consultorio que tiene ciertas características y que no habla y ya tiene, no sé, 5 años o 4 años, y lógicamente va a ser muy complicado, no digo que imposible, pero va a ser muy complicado porque su ventana de tiempo ya está comprometida, es muy corta. Entonces, y en la ventana flexible de tiempo, a un periodo flexible, es aquel que es más amplio que el de la ventana crítica o el periodo crítico. Y les pone el ejemplo del idioma. Si bien es cierto, podemos aprender un idioma nuevo casi a lo largo de toda nuestra vida, pero pero hay una etapa donde el niño puede aprender de mejor manera, de manera más rápida, de manera casi más flexible, más sencilla, a diferencia de cuando somos adultos, que si bien es cierto, no es que no lo aprendamos, pero nos va a costar un poco más de trabajo. Es decir, esta ventana de tiempo es más amplia, más flexible, si hay una curva donde podemos explotarla mejor, donde si llegan estos, si estimulamos a nuestros niños o a nuestros pacientes niños, o a lo mejor los dicho, los padres, les recomendamos que estimulen a los pacientes niños en estas etapas. Por ejemplo, es una etapa, vamos a poner un ejemplo de 4 a
a 9 años o 10 años para aprender un idioma inglés, por ejemplo, es una excelente ventana de tiempo para poder aprender el idioma porque se le va a facilitar. En cambio, si lo hacemos en una ventana de tiempo más grande, como por ejemplo a los 30, 40 años queremos aprender algún idioma, si bien es cierto lo podemos aprender, nos va a costar un poco más de trabajo que cuando somos niños, porque esta ventana, por decirlo así, no es que se haya cerrado, pero se delimita un poquito más y las mejores capacidades para explotar, aprender ese idioma, pues no van a estar tan presentes, ¿no? Ahora, esto viene en el artículo de la Universidad de Harvard, yo le recomiendo mucho, quizás se los voy a compartir en un grupo. Bueno, aquí vienen las definiciones. El periodo crítico, aquí tenemos una escala de lo que es el periodo crítico. El periodo crítico es la ventana pequeña de tiempo en que una parte específica del cuerpo es vulnerable a la ausencia de estimulación impactando en el desarrollo. Los circuitos cerebrales implicados en una función determinada presentan una particular receptividad para procesar ciertas formas de información y no otras. El periodo sensible son las ventanas más amplias de oportunidades para ciertos aprendizajes. No son irreversibles, pero no se alcanza el mismo nivel de ejecución, que era lo que les comentaba anteriormente con el ejemplo del idioma. Momentos en el desarrollo en que la persona se encuentra particularmente dispuesta a ciertos tipos de experiencia. Aquí la tenemos, esta de Montessori. Si se fijan, la ventana de tiempo son más amplias. Aquí, por ejemplo, en el lenguaje de 0 a 6 años, desarrollo de los sentidos de los 0 a los 6 años, el movimiento avanzando un poquito, unos cuantos meses después de los 0 años, hasta un poquito antes de los 5 años, es lo que se dice. El movimiento es muy importante, que se desarrolle bien a bien el movimiento. Esta es una ventana de tiempo sensible. Y así, al infinito, lo que viene siendo en cuanto al orden, cosas pequeñas, desarrollo social, etc. De como que esta presentación se las voy a compartir para que la puedan ver un poquito más de forma detenida. Ahora, ¿qué es la localización y la lateralización? Bueno, si ustedes muy bien saben, nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿no? Hay un mito en que solamente una parte del cerebro se encarga de ciertas funciones y la otra de otra. Por ejemplo, una que se encarga del movimiento del lado derecho, es decir, el lado izquierdo se encarga de los movimientos del lado derecho y los movimientos del lado izquierdo se encarga, y al revés, viceversa, ¿verdad? Es decir, los del lado derecho se encarga del lado izquierdo y los del lado izquierdo se encarga del lado derecho, ¿no? Y después, del lado derecho, tenemos lo que viene siendo el sentido musical, sentido espacial, sentido del arte, la intuición sensorial y la creatividad. Y por el otro lado, el lado izquierdo, se encarga de lo que viene siendo el lenguaje, viene siendo las matemáticas, la lógica, el lenguaje escrito también, la memoria y el razonamiento. Esto, aunque si bien es cierto, sí, estas áreas se encargan mayormente o se dan con mayor facilidad en estos respectivos hemisferios, sigue siendo un proceso combinado o asociativo de ambos hemisferios. Es decir, no es que porque, por ejemplo, tengamos un problema en nuestro hemisferio derecho, vamos a dejar de tener, por ejemplo, sentido musical, sentido espacial y demás. Quizá haya alguna reducción, pero inmediatamente todas las estructuras que están de este lado, estructuras cerebrales, van a ir corriendo, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, a cubrir parte y puentear estas zonas, hablando en un lenguaje informático, como si fueran circuitos, para tratar de no perder la mayor parte de aprendizajes o de capacidades que hay de este lado del cerebro, ¿no? Pero si bien es cierto que conforme va desarrollándose el cerebro de un niño, se va lateralizando, es decir, se van, como quien dice, estandarizando, ordenando ciertas funciones específicas donde mayormente se dan de un lado y como del otro, ¿no? Pero esto no significa que sean únicas de un lado o del otro, así que hay que dejarlo muy en claro. En el recién nacido, la actividad de la corteza cerebral está menos localizada y tiende a distribuirse equitativamente en los demás hemisferios del cerebro, que era lo que les comentaba ahorita. Al ir adquiriendo las experiencias y madurar, las distintas partes de la corteza gradualmente van especializándose en uno u otro de los hemisferios. Ahora vamos al último concepto, que viene siendo el concepto de plasticidad cerebral. Esto es muy importante, sobre todo en los niños. Aunque lo ocupamos para lo largo de toda la vida, como casi todos los procesos de las estructuras cerebrales, la plasticidad cerebral es esencial, la cual es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse y modificar sus funciones, logrando adaptarse tanto a cambios internos, los cuales son genéticos, como externos, los cuales son los del medio ambiente.
La adquisición evolutiva a través del cual el sistema nervioso puede librarse de ciertas restricciones de su genoma y adaptarse a las presiones ambientales, a los cambios fisiológicos y a las experiencias. Es la propiedad intrínseca del cerebro cuya capacidad de adaptación, tiene capacidad de adaptación y cambio. Todo esto es en relación a las características de la plasticidad cerebral. Se mantiene también a lo largo de la vida, es decir, como les mencionaba, todo a lo largo de la vida vamos a tener plasticidad cerebral siempre y cuando se estimule de manera adecuada a nuestro cerebro, ¿ok? Hay diferentes tipos de plasticidad cerebral. Tenemos, por ejemplo, la plasticidad cerebral independiente de la experiencia, los cuales son los que se dan en niveles de organización dependientes exclusivamente de los genes. Aquí estaremos hablando de lo que viene siendo la epigenética hasta cierta parte, ¿no? Es decir, hay una predisposición genética y esta plasticidad cerebral se va a dar específicamente ordenada, por decirlo de alguna manera, por los genes. Después está la plasticidad cerebral expectante de la experiencia, que es la que por pertenencia a la especie se espera que el cerebro esté sometido a determinados estímulos ambientales, es decir, está hasta cierto punto predispuesta y que está como en estado de expectante, este tipo de plasticidad, debido a las características del organismo en sí. Viene siendo la otra, la plasticidad cerebral dependiente de la experiencia. Esta es la que está vinculada con el aprendizaje y la memoria y es máxima durante la infancia, pero se mantiene a lo largo de la vida. Esto es básicamente, como quien dice, una estimulación externa, tanto del medio ambiente como de los aprendizajes que vamos obteniendo a lo largo de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? El desarrollo infantil y la plasticidad cerebral. Si ustedes se fijan, aquí es muy importante la plasticidad. Aquí tenemos desde el niño que está muy chiquitito, lo que viene siendo todo lo sensorial, el motor y lenguaje y la alta cognición, ¿no? Entonces esto es muy importante que se vaya dando. Estas son como tipos ventanas de tiempo, ¿verdad? Y básicamente es muy importante el proceso de mielinización en todo el desarrollo del niño. Porque a final de cuentas, no sé si ustedes habrán visto que, por ejemplo, llega a terapia un niño, no sé, de 3 años, 4 años. ¿Y por qué? Porque no es un niño que a lo mejor no entiende la palabra no, a lo mejor no se sabe regular emocionalmente, a lo mejor es demasiado berrinchudo, cositas así. Y pues los padres hacen psicología adulta con el niño para tratar de convencerlo de que no haga berrinches, de que se controle, de que se regule. Pero ¿cómo le pedimos a un niño en estas etapas cuando realmente todavía no tiene integradas y desarrolladas ciertas estructuras para que le permitan hacer la mecanización de lo que viene siendo la regulación consciente? Ellos quizás se pueden regular a través de cierta estimulación, hacia a través de juego, hacia a través de ciertos distractores, hacia a través de otro tipo de cosas. Pero de pedirle a un niño, no sé, de 3 años, que se regule solo emocionalmente, todavía él no tiene la capacidad, y no es por capacidad intelectual ni nada por el estilo, sino la capacidad estructural suficiente para poder hacer esta parte de regulación. Es de lo que muchas veces los padres a veces confunden regulación, quizás, se me ocurre un ejemplo, miedo. Probablemente el niño no es que a lo mejor se esté regulando a sí mismo, sino que le tiene miedo a los padres porque son demasiado estrictos, a lo mejor incluso hasta le pegan y cositas así. Y nosotros decimos, no, mi niño se porta muy bien porque él sí se regula, él sí es inteligente y sí regula sus emociones. No las está regulando, simple y sencillamente el niño no está, no tiene las capacidades para regularse, pero ya hay una especie de trauma ahí que lo deja petrificado y no actúa, ¿no? Digo, me estoy yendo a un ejemplo muy extremo, pero simplemente quiero caricaturizarlo un poco para que más o menos ustedes entiendan la referencia, aunque puede existir en la vida real. Y bueno, por último llegamos a las conclusiones. ¿Qué podemos sacar de las conclusiones en cuanto al neurodesarrollo infantil y por qué es muy importante? Bueno, aquí yo nombré algunas, quizás a lo mejor en el momento que las voy leyendo se me van ocurriendo otras, espero que así sea. Pero bueno, estas son las que logré encontrar de manera rápida y concisa. La conclusión número 1 es que el entendimiento de la evolución del cerebro humano nos hace comprender que el mismo es un sistema adaptativo complejo, que es lo que les mencionaba hace rato. Sistema adaptativo complejo, esto es muy importante memorizarlo. ¿Por qué? Porque, repito nuevamente, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro específico, no es un aparato, no es un órgano que genere pensamientos, que genere sentimientos de la nada.
depende de la interacción de los estímulos internos y externos para poder formar las estructuras, porque la arquitectura cerebral va a depender mucho de cómo vivamos la vida, de la gente que tenemos alrededor, si nos quiere o no nos quiere, si tenemos cuidadores. Esto es muy importante, el concepto de cuidador. El concepto de cuidador se refiere a padres, madres o a ambos padres, adultos, tutores, etcétera, que estén a cargo de un niño. Pueden ser inclusive hasta en una guardería, los adultos que están ahí, que se encargan del niño. Tiene que haber mucha interacción a nivel empático, a nivel emocional con el niño. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en neurociencias, se ha demostrado que este tipo de interacción empática, emocional con los niños y a lo largo de la vida también con los adultos, generan más y mejores conexiones. Lógicamente la mielinización es mucho mejor, se reducen los niveles de cortisol, que evidentemente esto ayuda mucho a la mielinización, y esto hace que tengamos conexiones, o que el niño tenga conexiones sinápticas mucho mejores, lo que se traduce en un cerebro saludable, lo que a su vez se va a traducir posiblemente en una conducta más adaptativa. Cuando hablamos de conducta adaptativa, no es que el niño se va a portar bien simplemente porque tiene buenas conexiones neuronales desde los 3 años, no, significa que va a poseer en manera estricta, sin violarlas, sin que se le pasen las ventanas de tiempo, porque vamos a suponer que es este niño que es sano en todos sus aspectos, tiene en sus ventanas de tiempo bien específicas las cantidades de estímulos que necesita y experiencias que necesitan esas ventanas de tiempo para explotar al máximo su capacidad, no su capacidad sino sus conexiones, que le permita tener mayores capacidades cognitivas, y bueno, evidentemente esto va a ayudar a capacidades cognitivas, emocionales, inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, repito, no es que un niño vaya a regularse a sí mismo desde los 3 años si se le cría únicamente con cariño, sino que simple y sencillamente va a desarrollar de mejor manera las estructuras que posteriormente le van a permitir poderse regular de mejor manera y adaptarse de mejor manera al entorno. Las etapas del desarrollo cerebral desde la concepción, nacimiento y crecimiento infantil se van dando procesos específicos, mismos que van aportando madurez al cerebro con el paso del tiempo y de la vida. Esto es muy importante, que lo que vimos al principio. Las etapas del desarrollo cerebral desde la concepción, nacimiento y crecimiento infantil se van dando procesos específicos, que es el proceso de neurulación, el proceso de neurogénesis, de sinaptogénesis, de migración celular, de apoptosis, etcétera, etcétera, etcétera. Existen factores genéticos y del ambiente, así como algunos intermedios que inciden en las capacidades de mielinización y plasticidad neuronal, lo que se traduce en un desarrollo sano del infante, que es prácticamente, me adelanté a este punto, se los dije en el punto 1 también, es prácticamente lo que les mencioné al principio en las conclusiones. También podemos concluir que el papel de los cuidadores, esto también me adelanté, que son los padres o tutores, es de vital importancia para la arquitectura cerebral del niño, y no solamente el niño. A lo largo de la vida, entre más y mejores relaciones tenemos, somos seres sociales. Eso de que es por eso que los trastornos, ciertos trastornos de personalidad que nos hacen arrinconarnos, meternos en un rincón y no socializar con absolutamente nadie, generan ciertos tipos de problemitas a nivel de conexión neuronal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas necesitamos de la sociedad, somos seres sociales y no podemos excluirnos de la misma. Es parte de nuestro desarrollo y va a seguir siendo parte de nuestro desarrollo hasta que nos muramos. Después, existen periodos críticos y sensibles para los aprendizajes de ciertas cosas, como ya lo mencionamos anteriormente, y por último, la relación del niño con el entorno y sus cuidadores influyen directamente en su psicología, su forma de ver el mundo y la forma de adaptarse al mismo. Repito, es muy importante entender el neurodesarrollo infantil, porque al saber en qué etapa está el niño y que tiene estas características, por ejemplo, tiene características individuales, tiene un contexto familiar y tiene un contexto sociocultural.
Al saber en qué etapa está el niño, en qué edad tiene, podemos darnos cuenta si están dentro de un periodo crítico, está dentro de un periodo sensible. Si el niño tiene 3 años y no se regula emocionalmente a sí mismo, pues difícilmente lo va a hacer. Hay que dotar estrategias distintas a los padres para tratar con un niño respectivo de 3 años y no querer tratar al niño como si tuviera 20, 25. Porque a final de cuentas, inclusive un adolescente se ve impedido de ciertas capacidades debido a que ciertas estructuras todavía no están ampliamente desarrolladas. Quizás no tan marcadas como en el caso de un niño, pero sí en un adolescente, por lo cual a lo mejor son más impulsivos, más impetuosos, las hormonas también están a todo lo que dan. O sea, son una serie de factores, tanto a nivel psicosocial, como a nivel genético, como a nivel neurobiológico, que van a estar incidiendo en este aparato, en este sistema adaptativo, que va a hacer que la persona pueda ser más o menos adaptativa, dependiendo de las estimulaciones, dependiendo del entorno, dependiendo de sus relaciones sociales, dependiendo de sus experiencias que va a tener a lo largo de la vida. Es por esta razón que existe la psicología. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida, las experiencias, el ambiente y algunos factores internos, biológicos, genéticos, inciden en nuestra forma de comportarnos, inclusive hasta a veces en nuestra forma de pensar también. Hay una hipótesis muy interesante, que es la hipótesis del marcador somático Antonio Damasio. Se las dejo hasta ahí, no quiero hacerles spoiler, la pueden investigar, pero es una relación directa en cuerpo-mente a través de las emociones y los sentimientos como factores principales de la homeostasis. Es decir, que son los sistemas de regulación interna que mantienen el equilibrio del organismo y que ayudan a los sentimientos, como los sentimientos y las emociones ayudan y son mecanismos evolutivos que se fueron dando en nuestra especie y quizás en otras más, para podernos advertir de ciertas cosas, para poder tomar cartas en el asunto. Es parte de un proceso homeostático, no les quiero hacer spoiler, es nada más un entre para que igual, si gustan, lo pueden investigar. Y bueno, por mi parte no me queda más que darles las gracias. Ahí les dejo mi correo electrónico, garcia-charles994@hotmail.com. Ahí me comí la O. Ahorita voy a corregir la presentación para que aparezca correctamente, para que nada más copien y peguen y me manden el correo con los apuntes de esta presentación. Es un poquito larga, sí, es larga. Mucho neuro, como se podrán dar cuenta, pero es necesario y es vital conocer parte de esta información. ¿Por qué? Porque a final de cuentas va muy de la mano con nuestra parte de lo que es la psicología, sobre todo cuando estamos tratando de psicología infantil. A veces estamos que nos quemamos las pestañas por sacar adelante al niño, por ejemplo, a lo mejor en terapia de lenguaje, y estamos trabajando quizás cosas que a lo mejor un niño de más temprana edad se le trabajarían, y no a un niño de una edad más avanzada, cual su umbral o su ventana de tiempo crítica ya se fue cerrando y ya le cuesta más trabajo, ¿me explico? Entonces hay que cambiar de estrategias específicas para niños a los cuales hay que empujar de alguna manera con mayor esfuerzo, con mayores con otros tipos de herramientas y estrategias para poderlo hacer, como por ejemplo terapia de lenguaje y cositas así, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo, me despido. Ahí les dejo mi correo. Bueno, ya saben, este video va a estar para las veces que ustedes lo quieran ver, en el canal de la Clínica de Psicología. Pueden escribir comentarios poniendo dudas, o me los pueden hacer llegar también dentro de lo que esté dentro de mi campo de conocimiento. Con mucho gusto se los puedo compartir, o si no, ya buscaré la manera de proporcionarles alguna información que a lo mejor les pueda servir, que a lo mejor aquí no haya estado expuesta, o que no haya sido debidamente explicada por un servidor, o que no haya sido del todo clara al momento de explicarla. Cuídense mucho todavía está el COVID, anda suelto, así que sigan cuidándose bastante, sigan las normas sanitarias, y nos veremos dentro de poco.